Una brisa cargada con los vientos de inviernos pasados se levantó justo cuando el reloj marcaba las 2 en punto. Cuando las agujas dieron las 5 de la tarde, se había convertido en una molesta corriente que arrastraba nubes de tormenta y provocaba que los viandantes apretaran sus ropas contra el cuerpo para evitar que el calor corporal se escapara. Las mujeres tenían que utilizar ambas manos para protegerse contra el frío. La derecha apartaba las faldas de sus vestidos, que se afanaban en enredarse en sus piernas, mientras que la izquierda intentaba mantener la prenda de abrigo lo más cerrada posible. Era una helada tarde de primavera en Londres, y el cielo, cada vez más encapotado, anunciaba fuertes lluvias para la noche. Aquel día, Colette se había colocado muy cerca de la iglesia de Sir Christopher Wren para ofrecer sus servicios como limpiabotas. Desde su posición podía ver cómo la aguja de la construcción despuntaba entre el mar de edificios que conformaban aquella parte de la ciudad. Muy cerca, en el puente que partía el río Támesis en dos, los comerciantes más madrugadores vendían sus mercancías en pequeños puestos. Cole se había acercado hasta allí a primera hora de la mañana para intentar colocarse en la zona, pero estaba tan abarrotada cuando llegó que tuvo que volver sobre sus pasos. Antes de marcharse, no obstante, se había detenido a contemplar los dos cuerpos que colgaban del puente, expuestos, como si fueran una mercancía más, salvo que ellos no estaban en venta. Eran una clara advertencia para el resto de piratas. «Venid a Londres y acabaréis con los pies sobre el Támesis», parecían decir los cadáveres. No eran los primeros que se exponían de esa forma, tanto para los transeúntes como para los barqueros. Ni serían los últimos. Aquella situación se repetía con tanta frecuencia que la muchacha había olvidado ya cuándo fue la primera vez que los vio. La joven, que mantenía su cabello corto y su pecho vendado para parecer un chico y evitar que la reclutaran para un prostíbulo, negó con la cabeza al recordar la escena y se frotó las manos para intentar que entraran en calor. Durante esos últimos años había visto a piratas de todas las clases y había oído tantas historias en boca de ellos que había dejado de temerlos. No eran monstruos de enormes manos y largos cuchillos. Ni siquiera acechaban tras las esquinas para descuartizar al primero con el que se cruzaran. Solo eran hombres y mujeres tan corrientes como lo podía ser ella. Samuel Bellamy, que todavía se dejaba caer de cuando en cuando por la taberna que Cole frecuentaba para llenarse el estómago, fue en su día tan pobre como ella. Pero le plantó cara a la vida y encontró la manera de salir de la calle que lo mataba de hambre lentamente. Ella aspiraba a algo similar, solo que todavía no había encontrado el valor suficiente para intentar cambiar las cosas. Todos los músculos de su espalda se tensaron al escuchar el sonido metálico que solo podía estar producido por unos tacones recubiertos con una tapa de metal. Había oído decenas de relatos que describían ese ruido y al hombre que lo producía. Había soñado incluso con ello en alguna ocasión, pero siempre creyó que se trataba de una leyenda creada por los propios piratas para meter miedo a los marinos y soldados. Buscó con la mirada a su alrededor, pero no había nadie que llevara una venda negra en los ojos. Sin embargo, el sonido seguía allí. De repente, un par de carcajadas restallaron a sus espaldas. La muchacha se giró, todavía en tensión, para averiguar qué ocurría. Sus ojos se toparon con dos casacas rojas que se acercaron a ella entre risas. Ambos portaban en sus bandoleras una pistola y un alfanje. «Te dije que alguno de estos limpiabotas reaccionaría», comentó el más joven de los dos. «Si alguien sabe dónde están los piratas, son ellos. Conocen sus historias mejor que la gente de este barrio y saben la brutalidad que utilizan para conseguir lo que quieren». Sujetaba entre sus manos un bastón de madera. La parte baja de éste tenía una placa de metal. El hombre, al ver que la atención de Cole se había centrado en el objeto que sostenía, lo bajó con fuerza. El ruido que produjo la vara al golpear contra los adoquines era el mismo que había alterado a la muchacha, lo que solo podía significar una cosa. Thomas Sallow no estaba en Londres. La joven apretó los dientes con rabia.
al descubrir la broma de mal gusto que le habían gastado. Un escalofrío que nada tenía que ver con el viento helado que circulaba por las arterias de Londres recorrió el cuerpo de Cole desde los pies hasta la nuca al escuchar, de nuevo, la risa de los casacas. En esta ocasión, había una nota discordante detrás de ella. Su cerebro le pidió que echara a correr, que no podía salir nada bueno de ese encuentro, pero sus músculos se negaron a responder. Era cierto que no le tenía miedo a la muerte, pues había convivido muchos años con su alargada sombra. Sin embargo, estaba segura de que lo que aquellos soldados le tenían preparado sería muchísimo peor que la eterna oscuridad. Se maldijo a sí misma por ser incapaz de moverse. A sus espaldas, los últimos rayos del sol luchaban para intentar iluminar un rato más la ciudad. Pero era una batalla perdida, pues la luna ya había reclamado el cielo para ella sola. El hombre de mayor edad colocó su pie derecho sobre el cajón de madera que descansaba junto a Colette en una muda orden. La joven logró salir de la parálisis y se arrodilló sobre los adoquines, dispuesta a realizar su trabajo, aun cuando todo lo que quería era largarse y esconderse en el refugio. Además de ser una de las tabernas más baratas de la zona, solían dar con sus huesos allí todo tipo de piratas, debido a su cercanía con el embarcadero. A Cole le gustaba ir por las historias que contaban esos hombres. Los observaba desde su taburete y agudizaba el oído para escuchar lo que contaban. Cuando no tenía la suerte de encontrar a alguno, el tabernero o los clientes habituales comentaban las últimas noticias que habían tenido de ellos, ya que su presencia era una de las pocas cosas interesantes que ocurrían en Wapping. Si tuviera el coraje que demostraban esos hombres y mujeres en el mar, seguramente hubiera hecho frente a los casacas. Pero era una huérfana que vivía en la calle y soñaba con enrolarse en un navío que portara la Jolly Roger. Por eso rebuscó presurosa en el interior de una caja metálica, en lugar de utilizar esta como arma improvisada. La bolsita de monedas que llevaba colgada al cinto tintineó cuando se inclinó un poco más sobre el pequeño arcón. Apartó con los dedos los materiales que no necesitaba, hasta dar con un cepillo no más grande que su mano, cuyas cerdas estaban hechas con pelo de cerdo, y lo utilizó para dar suaves pasadas sobre el zapato con el objetivo de quitar el polvo. ¿Qué me dices, Denny? Volvió a hablar el más joven. La entonación que utilizó para formular la pregunta estaba impregnada de diversión, pero también tenía un toque de sorna. ¿Deberíamos preguntarle a nuestro nuevo amigo si conoce el paradero de nuestros compatriotas Vane y Bellamy? Si ha oído hablar de Sallow, estoy seguro de que conoce a estos dos hombres. Quizá hasta sabe los lugares que frecuentan. Los dedos de la joven se crisparon al escuchar esas últimas palabras. Intentó disimular su nerviosismo, sustituyendo el cepillo por un pequeño trapo oscuro. Lo utilizó para quitar la suciedad que todavía se adhería a la piel trabajada de la bota, mientras el frío, que había aprovechado que el sol empezaba a descender para atacar con más fuerza, se colaba por las mangas de su ajada ropa. Fingió estar concentrada en lo que hacía. El corazón le martilleaba los oídos con tanta fuerza que temió que los soldados pudieran escuchar su frenesí. Vas a asustarle, Lowell, y no me gustaría volverme con las manos vacías. La joven cogió un bote de betún, aplicó una fina capa sobre el cuero con otro paño y utilizó un tercero para sacar brillo. Lo que queremos, chico, son tus servicios como informador. En cuanto acabó con el zapato, el hombre llamado Denny cambió de postura y colocó el pie izquierdo. Colette repitió la operación con la otra bota mientras el oficial continuaba con su discurso. La muchacha era una de las más rápidas en la labor. Su eficacia le permitía embolsarse la cantidad de monedas suficiente para poder permitirse una comida caliente al día. Y si después de cenar le sobraba algo de dinero, lo guardaba para cuando el trabajo escaseara. De esta forma, se aseguraba de tener siempre algo que llevarse a la boca al caer la noche. Sin embargo, en aquella ocasión, no estaba siendo tan eficaz como de costumbre. Nos gustaría conocer los lugares que visitan los piratas. El soldado miró en derredor y bajó la voz
para asegurarse de que nadie más los escuchaba. Esa gente se pavonea por la ciudad como si fueran auténticos héroes, pero son violadores y asesinos. Deben pagar por todos los agravios que han cometido. Por supuesto, te compensaríamos por dicha información, y si nos llevas hasta ellos, la cantidad aumentaría, añadió con voz melosa. Hemos visto que el ciego te asusta, chico. Si nos das lo que queremos, podemos protegerte de esa gente. Nadie volverá a hacerte daño, ni siquiera Thomas Sallow. Era una promesa encantadora que, susurrada en el oído correcto, podía surtir efecto. Pero se habían equivocado de persona. Ahí, los únicos delincuentes que había eran ellos. Tragó saliva despacio. Si se negaba, jamás vería otro amanecer, así que fingió pensárselo mientras comprobaba el resultado de su trabajo. Extendió las comisuras en una fingida sonrisa de satisfacción. Después guardó las cosas en la caja con movimientos lentos y se incorporó. Echó un vistazo rápido a su alrededor para comprobar cuánta gente quedaba en la calle. Se sorprendió al descubrir que la mortecina luz solar iba a ser sustituida por los trémulos rayos de la luna. El astro blanco luchaba por brillar detrás de la capa de nubes que cubría el cielo. Cole había estado tan absorta en la limpieza de las botas que había perdido la noción del tiempo. ¿Y bien? ¿Aceptas el trato, chico? La voz de Denny cortó el aire como si fuera un cuchillo e hizo que la muchacha reaccionara. Colette echó a correr, dejando atrás todas sus pertenencias. Escuchó los gritos de los soldados detrás de ella, pero no se giró para comprobar si habían emprendido la persecución. Si la capturaban, estaba muerta. El saquito en el que llevaba el dinero tintineaba con rabia a cada zancada. La joven se llevó las manos al cinto para sujetarlo y evitar que el contenido chocase entre sí. Si quería despistar a los casacas, no podía permitirse hacer tanto ruido. Al intentar coger la bolsa a la carrera, tiró con demasiada fuerza de la tela y ésta se abrió sin oponer resistencia. El contenido se desparramó por el suelo y rodó en distintas direcciones. Cole hizo de tripas corazón para continuar sin detenerse, ya que sabía que si se paraba a recoger, aunque fuera una sola moneda, los guerreros de la reina la atraparían y la torturarían. Avanzó hasta dar con la vía que discurría paralela al Támesis. Su estómago, que había aguantado sin hacer ruido durante todo el día, lanzó un rugido a modo de protesta. Dejó atrás el puente, ya vacío de gente y de puestos, y continuó su huida bordeando el río. Se dirigía hacia el centro del barrio de Wapping, que crecía apretujado a la orilla de la ribera, entre los astilleros navales y el puente de la ciudad. Tenía la esperanza de perder a sus perseguidores entre unas angostas calles que ella se conocía casi de memoria. En su carrera descubrió que muchas de las antorchas que colgaban en las fachadas de los edificios estaban encendidas. Eso solo significaba una cosa: si lograba alcanzar Wapping, la oscuridad sería su mejor aliada, ya que en aquella parte de la ciudad apenas había teas que alejaran las sombras de la noche. ¡Maldito mocoso!, protestó uno de los soldados detrás de ella. Por su voz, dedujo que se trataba del de mayor edad. Las piernas de Cole amenazaron con flaquear, pero no se detuvo. Su cuerpo pedía comida a gritos para poder continuar, sin embargo no podía dársela. Si hubiera creído en algún dios, habría rezado para que le diera fuerzas suficientes. Sin embargo, hacía años que había perdido la fe, así que, en lugar de lanzar plegarias al aire, llenó su cabeza con viejas canciones que había escuchado en la taberna. Cualquier cosa con tal de alejar el hambre y la debilidad. Nada más alcanzar el puerto, redujo el ritmo para intentar recuperar algo de aliento. Se atrevió a mirar hacia atrás y echar una rápida ojeada. Los había perdido de vista, aunque no por mucho tiempo. A esas horas, la ciudad estaba sumida en un tranquilo silencio, solo roto por el ruido de sus pisadas y el crujido lastimero de los navíos que descansaban en aquella parte de la urbe.
La noche había extendido sus alargados brazos sobre Londres, y los barcos que estaban fondeados en el muelle se bamboleaban en unas aguas tan negras como el interior del cofre de Davy Jones. Más allá del embarcadero, siguiendo la línea que trazaba el río, emergían de la oscuridad varias tonelerías y refinerías de azúcar. Aquellos edificios eran el inicio de un laberinto de almacenes, tabernas de mala muerte y casas en un estado deplorable. La poca vida que hubiera a esas horas en la ciudad desapareció en cuanto dejó atrás el amarradero y se adentró en el corazón del barrio más pobre de Londres. Continuó unos metros más por la avenida principal y después se desvió hacia la izquierda. Giró 2 veces más en la misma dirección hasta que llegó a una callejuela amplia que se encontraba a muy pocos metros de distancia de la taberna El Refugio. Si hubiera sido un día cualquiera, Colette habría dirigido sus pies hacia el local como todas las noches. Pero no lo era. La muchacha se detuvo unos instantes para recuperarse de la carrera. Se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre las rodillas mientras agudizaba el oído. Por encima de su ahogado jadeo se oía el sonido metálico que producía el bastón contra los adoquines. La voz confiada del casaca roja se abría paso por entre los edificios como una dulce nana, mientras golpeaba el suelo con la vara una y otra vez, con la intención de poner nerviosa a su presa. Canturreaba algo que la muchacha no llegó a entender. Se enderezó con gesto cansado, se acercó al inicio de la callejuela y asomó la cabeza. Sus ojos recorrieron con avidez el lugar, pero nadie paseaba por el oscuro pasillo que se extendía ante ella, por lo que retrocedió un par de pasos y echó a andar hacia el final de la calle. Ponía casi toda su atención en sus pies para evitar cualquier ruido que pudiera delatarla. Sus perseguidores se acercaban, pero eran tan estúpidos que anunciaban, a golpe de bastón, el lugar exacto en el que se encontraban. La joven no cometería el mismo error. «¡Vamos, pequeño conejo! ¡Sal de tu sucia madriguera!», voceó Lowell, el más joven de los dos. Colette apretó el paso, se desvió hacia la derecha y atravesó un estrecho callejón. El ruido de unas uñas contra el suelo sobresaltó a la muchacha, quien se dio la vuelta con el corazón desbocado. Una rata pasó a su lado a gran velocidad y el sonido se perdió con ella en la noche. La chica soltó un largo suspiro de alivio antes de fruncir el ceño. Tenía la sensación de que no se encontraba sola, pero aparte del roedor que había seguido su camino, no parecía haber nadie más. Estaba a punto de girarse cuando de repente una mano áspera surgió por detrás y le tapó la boca con fuerza. Un segundo brazo le agarró el cuerpo para evitar que se escapara. Cole abrió mucho los ojos y empezó a patalear. Se llevó las manos a la boca para intentar aflojar la presa que la mantenía amordazada. El que la había apresado inclinó la cabeza para susurrarle al oído: «No hagas ruido o perderemos el factor sorpresa». Las palabras surtieron efecto de inmediato, pues la joven dejó de revolverse. El aliento del extraño apestaba a alcohol, pero no fue eso lo que la detuvo, sino la voz aterciopelada de su captor. Le resultaba tan familiar como el fuerte olor a carne y cerveza que siempre impregnaba el ambiente de El Refugio. El hombre separó ambos brazos y permitió que Cole se girara hacia él. Unos iris pardos le devolvieron la mirada a Colette. Acto seguido, las comisuras de sus labios, enmarcadas en un ancho bigote bruno, se elevaron para mostrar una sonrisa cómplice. Una larga cicatriz cruzaba su mejilla derecha y moría en su mandíbula. Sobre su larga y ondulada cabellera negra descansaba un sombrero marrón de 3 picos. Los ojos de la joven se detuvieron un instante en las armas que colgaban del cinto: un alfanje, como el de los soldados, una pistola y un par de dagas. «¿Arthur Dagger?», murmuró la joven con incredulidad. El aludido asintió con la cabeza a modo de respuesta. Cole le había visto en El Refugio al menos una decena de veces, y en todas las ocasiones en las que había coincidido con él, siempre estaba acompañado de otros hombres. Dagger era una de esas personas que disfrutaba escuchándose, por lo que cuando estaba en la taberna, su voz se alzaba por encima de las demás, y el resto callaba para escuchar las historias que tenía que decir. Siempre que él estaba en el local, Colette
acababa soltando alguna carcajada contenida por las numerosas bromas que contaba. Era cierto que nunca había intercambiado ninguna palabra con él, pero el pirata se había ganado su simpatía a base de relatos y chistes. El contramaestre del bergantín Turtle extrajo una de las dagas que llevaba y se la tendió a la joven. Sus dedos, sucios después de haber estado todo el día limpiando zapatos, recorrieron el kraken que estaba tallado en la empuñadura. «Aprovecha tu estatura y tu delgadez», susurró Dagger. «Muévete rápido, acércate y apuñala. Ellos llevan espadas, así que mantente siempre cerca para dificultar los movimientos y poder hacer daño». Cole guardó unos segundos de silencio antes de responder. «¿Por qué me ayudas? Te he visto en el refugio muchas veces y reconozco cuando alguien presta atención a una historia. El tabernero me ha hablado de ti y me ha dicho que estás buscando tu oportunidad para echarte a la mar». Iba a añadir algo más, cuando el ruido del bastón al otro lado de la calle los alertó. Arthur se llevó el dedo índice a la boca para pedir silencio y le indicó con un gesto de manos que él se encargaba del soldado. Desenfundó el alfanje con un movimiento lento para evitar que la hoja cantara al ser liberada. Se acercó a la bocacalle y apoyó la espalda contra la pared. El sonido metálico de la vara estaba a punto de dar con ellos. Colette contuvo el aliento. El tiempo pareció ralentizarse alrededor mientras su corazón bombeaba sangre a un ritmo frenético. Lo primero que vislumbró desde su posición fueron las botas. En cuanto tuvo visión del pantalón blanco, Dagger se lanzó contra él. El soldado llamado Lowell soltó un grito de sorpresa, pero logró levantar el bastón a tiempo para desviar la estocada. Lo arrojó al suelo y desenvainó su espada. «Así que al final el conejito nos ha traído a la madriguera de los piratas», comentó con sorna. Arthur le respondió con una sonrisa socarrona, pero se mantuvo a la espera. Cole se dio cuenta de que estaba aguardando a que su adversario diera el primer paso. Este no tardó mucho en darle el gusto y lanzó un tajo desde arriba. El contramaestre del Turtle retrocedió e interpuso la espada para detener el embate. Los siguientes ataques los esquivó sin dificultad. Dio un paso hacia la derecha y, aunque acometió desde el lateral, se retiró de nuevo. Era un combate mediocre donde el casaca roja era el único que destacaba. Este lanzaba estoques rápidos y certeros. Sin embargo, ninguno de ellos lograba herir a su contrincante. El pirata, en cambio, parecía torpe y titubeante. Daba la sensación incluso de que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Pero la joven se percató de que tan solo era una pantomima. Estaba haciendo que Lowell se confiara, que se creyera mejor espadachín y por tanto que pensara que podía derrotarle. Colette distinguió un brillo de diversión en los ojos del contramaestre y descubrió que no solo era un buen contador de historias, sino también un gran fabricante de estas. Con cada movimiento se burlaba del soldado sin que éste lo supiera, lo que le proporcionaba algo de lo que jactarse más adelante. La muchacha estaba tan enfrascada en la pelea que no escuchó los pasos que se acercaban a ella. Con el sigilo de un depredador que sabe que su presa está distraída, el segundo casaca roja se abalanzó sobre ella por detrás y la rodeó con sus brazos para inmovilizarla. Un fuerte olor a sudor le invadió las fosas nasales. «Te tengo», sentenció victorioso el oficial. El susurro, entrecortado por el esfuerzo de la carrera, le erizó el vello de la nuca. La huérfana soltó un grito ahogado al sentir la presa. Pataleó para intentar librarse, pero lo único que consiguió fue que el hombre apretara con más fuerza. Los pulmones de Cole, sometidos ya a la opresión de las vendas que ocultaban su pecho, se quejaron por el estrujón. Su cerebro recreó para ella distintas imágenes de torturas. Sintió que su corazón se desbocaba, nervioso, ante la posibilidad de un final tan horrendo. Notó entonces el frío tacto del cuchillo que le había dado Dagger. Había olvidado que todavía lo sujetaba. En su rostro se dibujó una mueca histérica. Movió los dedos para hacerlo girar sobre su mano, mientras imploraba para que no se le resbalara y cayera al suelo. Sintió cómo la hoja le hacía un pequeño corte en la palma al colocar la punta hacia su captor. Cerró los ojos un instante. A su alrededor, el ruido de un acero enfrentándose a otro llenaba el silencio de la noche. Cole notó cómo los músculos del hombre se relajaban lo suficiente como para que pudiera respirar con relativa normalidad.
Contó hasta 3, levantó los párpados y echó el antebrazo hacia atrás. La hoja se clavó en la carne con tanta facilidad que Colette se asustó y estuvo a punto de soltar el arma. El soldado bramó de dolor y en un movimiento de sorpresa se llevó la mano derecha a la herida, liberando a Colette. La muchacha retiró el arma con rapidez y se giró para hacerle frente. El pantalón blanco del casaca empezó a teñirse de oscuro. El miedo actuó por ella antes de que su enemigo reaccionara. Con la daga aún aferrada se lanzó contra él y le hundió el acero en el estómago una y otra vez, hasta que el hombre dio varios pasos tambaleantes hacia atrás. La joven, que temblaba de rabia y miedo, se atrevió a levantar la vista de las heridas que había infringido. El semblante del hombre había perdido todo rastro de color. El silencio se instaló entre ellos como una pesada losa. Cole no supo con exactitud cuánto tiempo pasó hasta que su adversario cayó de rodillas. «Podías haber tenido dinero». El soldado hizo una pausa larga para coger fuerzas y volver a hablar. Le temblaba el labio inferior. «Más del que hubieras visto en tu vida». Con un rictus de dolor, se desplomó hacia atrás, inconsciente. La muchacha clavó los ojos en la mancha de sangre que se extendía por el abdomen de su oponente. En unos minutos, su pecho dejaría de moverse para siempre. A su corta edad, Colette ya se había enfrentado a la muerte en más de una ocasión. Pero nunca antes había sido la mano ejecutora. Saber que había acabado con una vida le revolvió el estómago. «Es parte del viaje». La melodiosa voz de Arthur Dagger llegó hasta ella. La joven se giró con el pánico y la adrenalina todavía en el cuerpo. El pirata tenía la mano izquierda apoyada sobre la empuñadura de su arma, que descansaba de nuevo en la funda. «Si deseas enrolarte en un navío y abandonar la ciudad, tendrás que aprender a vivir con ello. La vida a bordo es más dura de lo que parece. No todos son buenas historias o grandes tesoros». Hizo una pausa para que su interlocutora lo asimilara antes de continuar. «Verás morir a compañeros y amigos, y tendrás que utilizar tus manos para matar. Pero es mejor que vivir en la calle. Londres solo pone trabas a la gente como tú o como yo». La aludida giró la cabeza para mirar a su alrededor. El pirata estaba en lo cierto. Cuando parecía que estaba consiguiendo algo, la ciudad le ponía la zancadilla. Se llevó la mano al cinto de forma inconsciente. Allí donde solía colgar el saquito con las monedas no había nada. Sus dedos se crisparon. Nadie está buscando gente para su tripulación. La decepción tiñó su voz al darse cuenta de que seguiría atrapada allí una temporada que se aventuraba bastante larga. «En eso te equivocas. En el tártel hay hueco para uno más. He visto cómo te has librado del soldado. Nos vendrá bien una chica como tú a bordo. ¿Qué me dices?» La palabra chica flotó entre ambos como una declaración. Las mejillas de la joven se sonrojaron al darse cuenta de que Dagger sabía su secreto, uno que había mantenido bajo llave desde que tenía uso de razón. Cuando el pirata levantó la comisura derecha en una sonrisa cómplice, Colette supo que su vida estaba a punto de comenzar de una vez por todas.